Bienvenidos a Danae Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos estudiando acerca de la oración y estamos estudiando acerca de la oración persistente. Es muy importante continuar orando, persistiendo en oración, aunque quizá en este momento no estemos viendo los resultados, no estemos viendo algún avance. Es importante persistir porque lo que el enemigo no quiere que hagas es orar. El enemigo no quiere que ores porque en el momento que dejas de orar, Dios se mueve a través de la oración. Dios moviliza, como vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Dios moviliza su ejército a través de la oración y lo que el enemigo no quiere es que sigas orando. Y dentro de esta serie, la oración persistente, vamos a ver tres capítulos donde vamos a analizar la vida de oración de Daniel. Daniel fue un excelente intercesor. Daniel, cuando estudiamos la vida de intercesión de Daniel, vemos un tesoro, tenemos muchísimo que aprender de la vida de intercesión de Daniel. Daniel intercedió por toda una generación, Daniel intercedió por todo un pueblo y vamos a ver algunas de las características de Daniel, de la intercesión de Daniel para nosotros, que es muy importante para que aprendamos. Pero primero quiero mandarle un saludo a Pepita Pérez de Argentina, a Carlos Antonio Mejía Arce, que es de Cali, Colombia. Saludos. Quiero mandarle saludos a Reina Valiente y a todas las personas que han mandado mensajes. Muchas gracias. Qué bueno que estoy muy contenta de que estas series les estén bendiciendo y estén siendo realmente de edificación para ustedes. Les mando un saludo. Así que, dicho lo cual, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de dos claves que aprendemos de la vida de oración de Daniel, de la vida de intercesión de Daniel, para obtener respuestas a nuestras oraciones. Nosotros no hacemos oraciones esperando, no oramos esperando no obtener una respuesta. La razón por la que oramos es porque necesitamos respuestas, es porque necesitamos la intervención de Dios en estas situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada y que solamente son situaciones que solamente dan espacio para la intervención de Dios en nuestras vidas, en las vidas de aquellos por los que intercedemos, en las vidas de nuestras naciones. Y hoy vamos a ver dos claves para obtener respuestas a nuestras oraciones. Y vamos a basar esto en Daniel capítulo 10, versículo 12, y te lo voy a leer a continuación. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esta es una conversación que Daniel tiene con el ángel. El ángel vino a decirle: ¿sabes qué? Hay oposición. Yo desde el primer día que tú te dispusiste a orar he venido, pero ha habido oposición, y le da información a Daniel acerca de cómo va su intercesión. Recuerda que cuando nosotros oramos hay una batalla espiritual, porque el diablo no quiere que tus oraciones sean respondidas. El diablo no quiere que tú obtengas victorias y que tú obtengas respuestas a tus oraciones, y va a mandar toda clase de oposición. Pero resulta que Dios tiene más ejército que el enemigo. Dios tiene muchos más ángeles que los demonios que el enemigo pueda mandar. Pero también para eso es importante nuestras oraciones, es importante no dejar de orar. Y en esta serie vamos a ver por qué es lo que sucede con la oración. Pero me encanta mucho este versículo 12 del capítulo 10 de Daniel. Lo voy a leer otra vez y me voy a detener en dos partes. Dice el versículo 12: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. La primera clave para obtener respuestas a nuestras oraciones es esta. Dice el versículo 12: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender.
La primera cosa que necesitamos tener es un corazón dispuesto a entender. Muchas veces pensamos que tenemos la respuesta. Mira, Dios, lo que tienes que hacer, y es lo que muchas veces hacemos en la oración, le damos a Dios la estrategia. Mira, lo que tienes que hacer es primero esto, decirle a fulano esto, hacer esto, cerrar esta puerta, abrir esta, y le damos instrucciones a Dios. En lugar de primero disponer nuestro corazón a entender cuál es la situación, entender qué es lo que está sucediendo, entender qué es lo que está sucediendo en la situación a nivel espiritual, porque podemos ver muchas cosas. Sin embargo, nuestra vista natural nos impide ver lo que hay detrás, porque solamente Dios es el que ve el corazón. Dios es el que ve lo que está moviendo una situación. Dios es el que ve las intenciones del corazón, aún de la persona que te está haciendo guerra, aún de toda esta situación que tú estás viviendo, las personas que están involucradas. Menciono aquí que espiritualmente hay muchas veces que hay personas que hacen la guerra, que hay personas que ponen trabas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios, contra principados. Pero vemos todas estas situaciones, a lo mejor malas actitudes, trabas que ponen las personas. Pero muchas veces también estas cosas son guiadas por heridas del alma. Son guiadas por heridas del alma, que todo mundo hemos pasado por situaciones difíciles, situaciones traumáticas, trabas en la vida. Y esas cosas van generando heridas del alma. Y muchas veces nuestras reacciones son guiadas, son alimentadas, son producidas por esas heridas del alma que tuvimos en el pasado. Hay veces que la gente rechaza una persona, y tú lo sabes, una persona rechazada rechaza, no, la persona rechazada necesita amor, pero rechaza porque esto es guiado por cosas que vivió en su pasado, y entonces es una defensa digamos, no planeada, involuntaria, para ya no me la van a hacer otra vez, pero esa persona necesita amor. Nosotros no sabemos qué está moviendo, qué está produciendo, cómo están las entrañas de la situación por la que estamos intercediendo, por la que estamos orando. Aún si estamos orando por nuestras naciones, que es muy importante, otra vez te recalco, que oremos por nuestras naciones, por los gobiernos, conforme al corazón de Dios, no por lo que vemos, porque tú ves, político tal, hizo esto, lavó dinero, mil cosas, hizo algún trato, algún convenio con otro país, y eso no le conviene en la economía, etc. Tú solamente ves las cosas por encima, pero necesitamos entender qué es lo que está sucediendo en las entrañas de esta situación, en las entrañas de nuestros gobiernos, en las entrañas de las familias, en las entrañas de las situaciones sociales por las que estamos orando. Necesitamos entender. Cuando nosotros nos limitamos a solo ver lo de afuera, estamos teniendo una vista superficial y nuestras oraciones son carnales. Eso es lo que sucede cuando no disponemos nuestro corazón a entender. ¿Qué es disponer nuestro corazón a entender? Tener un corazón humilde, un corazón dócil delante de Dios, tener la actitud correcta del corazón, un corazón enseñable que pueda humillarse y decir: Dios, no sé qué hay detrás de esto, no entiendo, no puedo ver más allá, ¿qué hay? Un corazón que esté dispuesto a entender cuál es la situación. Y este corazón, esta dirección, este corazón humilde, este corazón dócil, es muy importante que busquemos tener un corazón dócil, porque solamente es un corazón dócil el que Dios puede usar. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tú, para orar, para entender y para tener la revelación de lo que está sucediendo detrás de la situación por la que estás orando, necesitas tener un corazón humilde. Y esto se cultiva y se recibe a través de la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos llevar nuestra comunión con el Espíritu Santo a otro nivel. A mí me impacta cuando en la palabra dice que los discípulos hablan, el Espíritu Santo y nosotros acordamos esto, el Espíritu Santo y nosotros, y decidimos esto. Quiere decir que ellos tenían una relación tan cercana con el Espíritu Santo que podían
tener este intercambio. Espíritu Santo, aquí qué hacemos, Espíritu Santo, ¿qué pasa, Espíritu Santo? Podemos ir a orar por la sanidad de esta persona. O sea, todo era una dependencia completamente cercana con el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, es el Espíritu que nos guía a toda verdad en todo. Y esto lo encuentras en Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nosotros como intercesores, nosotros como creyentes, nosotros como seres humanos, no tenemos la verdad de las situaciones. ¿Te has dado cuenta que muchas veces tienes una situación delante de ti y tú dices, esto es lo que pasa y por eso esta persona actúa así, por esto sucedió de esta forma? Empiezas a orar y después te das cuenta que no era así, no era como tú pensaste, porque había otras cosas implicadas en el asunto. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos guía a toda verdad en todo, y conforme vamos desarrollando esta relación íntima con el Espíritu Santo, de poder escucharlo, de poder seguir sus instrucciones fielmente, directamente, celosamente incluso, es como podemos ir descubriendo la verdad en aquellas cosas por las que estamos orando. Y a veces el Espíritu Santo no nos va a revelar toda la verdad de una sola vez, que a veces no podemos tolerar esa verdad, no podemos entender esa verdad, y nos va revelando capas. Conforme vamos orando, Él nos va revelando capas. Lo importante es que empecemos a orar con la dirección del Espíritu Santo, y entonces Él nos va a ir revelando. El Espíritu Santo es el Espíritu que guía toda verdad en todo. Número 2, porque el Espíritu Santo es quien escudriña todas las cosas, incluso lo profundo de Dios. Esto, por ejemplo, cuando estamos intercediendo por los gobiernos de nuestras naciones y los gobiernos mundiales, porque acuérdate que es importante ya no solo ver un pedacito del mapa, es importante ahora como intercesores ver todo lo que se mueve a nivel mundial, porque todo está completamente relacionado. Todos son cables que están conectados entre sí a nivel mundial, en la política, en lo social, en la economía, y ya he explicado por qué. Entonces, necesitamos orar conforme al corazón del Padre. Es muy importante esto, y lo he aprendido mucho más recientemente. Tú ves cosas que se mueven en la política de tu país. Tú ves cosas que se mueven en tu país. Por ejemplo, los índices de criminalidad a nivel mundial se han incrementado. Se han incrementado por muchas razones. Una, porque hay una agenda de quitar la policía a nivel mundial, y esto lo vemos como un ensayo en California, ya no en algunos lugares. Hay solamente estos agentes de la paz que ni pistola tienen. En Venezuela liberaron a prisioneros criminales muy peligrosos, los liberaron, muchos se fueron a Estados Unidos, y están pasando todas estas cosas. Ahora, tú estás viendo estas cosas en las noticias a nivel superficial. Eso es lo que tú te enteras, de lo que tú te enteras que está sucediendo. Sin embargo, es muy fácil orar con respecto a las noticias. Es muy fácil orar lo negativo. Pero cuando tú oras lo negativo que está sucediendo en las naciones, la obra que el enemigo está haciendo en las naciones, tú no estás orando lo que hay en el corazón de Dios, porque solamente es como si le pusiéramos combustible a las obras del diablo. Y el enemigo nos tiene entretenidos de esa manera. Y en lo que nos tenemos que ocupar es en orar, ¿qué dices tú? ¿Qué estás haciendo tú? De todo lo malo que estoy viendo que está sucediendo, y la política que no es linda en las naciones, que no es algo sano en las naciones, que sí estás haciendo tú, y orar conforme a lo que Dios sí está haciendo, lo que Dios ya está haciendo, y lo que hay en el corazón de Dios para hacer. Y es por eso la importancia de meternos con el Espíritu Santo de Dios,
para poder desarrollar nuestros oídos y escuchar. El Espíritu Santo nos va a revelar constantemente todas las cosas, nos va a comunicar lo que Él quiere y lo que Él necesita que nosotros oremos, que nosotros hablemos, porque acuérdate que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Si mandamos palabras de maldición y palabras de vida y esta nación está en el hoyo, esta nación es esto y lo otro, estás hablando muerte tú mismo a tu propia nación. El Espíritu Santo nos va a indicar por qué quiere que intercedamos. A lo mejor solamente quiere que te enfoques en un político, en un área, en una sola ley que quieren aprobar, en diferentes las diferentes cosas por las que estás orando, por las que estás intercediendo. Él nos va a indicar a dónde ir, porque a veces nos va a indicar, ve a este lugar y quiero que ores en este lugar y quiero que intercedas por este lugar, y en ese lugar Dios te va a dar nombres de la persona por la que tú quieres que ores, el funcionario de gobierno por el que quieres que ore. A mí me ha pasado esto, que me dice quiero que vayas a interceder a este lugar y me da nombres y en ese momento no conozco los nombres y después busco en las noticias y resulta que es una persona de autoridad y de influencia en ese lugar a donde me llevo a orar. Pero todo esto solamente va a suceder cuando nos metamos con el Espíritu Santo intencionalmente, buscando tener esta relación cercana, esta relación completamente cercana con Él. La manera en que disponemos nuestro corazón a entender es desarrollando una relación con el Espíritu Santo. Tener un corazón sometido, tener un corazón sencillo, tener un corazón humilde para escuchar, porque no lo sabemos todo. Te doy una noticia por si no lo sabías, tú no lo sabes todo, yo no lo sé todo, pero Él sí lo sabe todo. Él sabe que hay por dentro de las situaciones por las que oramos. Y entonces allí es cuando comienza esta rendición y es cuando disponemos a nuestros corazones a entender qué es lo que Él tiene. La segunda cosa que Daniel hizo y que podemos ver aquí, dice entonces el versículo, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ya vimos esa parte, y a humillarte en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras. A humillarte en la presencia de Dios. Humillarnos es imprescindible. Dios quiere corazones humildes. Te voy a colocar aquí algunas citas de cómo Dios da importancia a un corazón humilde. Como te decía, resiste a los soberbios, Él da gracia a los humildes. Dios se opone a un corazón orgulloso. Él a un corazón orgulloso no le va a decir nada, no le va a dar información, porque en el momento en que Dios le da información a un corazón orgulloso, ese corazón orgulloso va a decir, sí, porque yo lo sé todo, porque soy un buenazo, porque tengo yo mucha revelación. Necesitamos tener un corazón humilde. Él no va a recibir a nadie que se acerque con una petición, con un corazón humilde, con un corazón orgulloso, un corazón lleno de orgullo, un alma sabelotodo. No podemos ser sabelotodos delante de Dios. Él resiste a los orgullosos, Él da la bienvenida, Él recibe a los humildes. Estas son dos claves muy importantes que pueden parecerte muy superficiales y muy obvias, pero realmente cuando nos acercamos a Dios, en muchas ocasiones nos hemos acercado con un corazón de yo lo sé todo y te voy a dar la estrategia. A ver, Dios, toma nota de lo que tienes que hacer. En lugar de disponernos, ¿sabes qué, Espíritu Santo? No sé, esto es lo que veo. Esto es lo que yo oro con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, esto es lo que yo veo en esta situación. Esto es lo que creo. Por favor, dime si estoy bien y si no, muéstramelo de una forma clara. Háblame de una forma clara. La forma en que yo comienzo a orar, siempre y en especial cuando tengo una cosa particular por la que estoy intercediendo o cuando tengo alguna idea de algo por lo que estoy intercediendo, de la razón por la que está sucediendo esto, pero necesito confirmación porque siempre
no está de más pedir confirmación, no está mal pedir confirmación y lo vamos a hablar, hay citas donde hablan de esto. Es orar en lenguas, empezar a orar en lenguas, esa oración en el Espíritu. Es importante orar en lenguas, más que nunca es imprescindible que ores en lenguas. Si no oras en lenguas, vamos a hacer un video donde te puedo enseñar y te puedo ayudar a empezar a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque tú puedes orar con tu intelecto, tú puedes orar con lo que tú ves, con lo que tú sabes. Pero qué mejor que orar esa oración guiada por el Espíritu Santo, esa oración que el Espíritu Santo te da a ti. Y entonces viene la revelación. Yo empiezo a orar en lenguas, un buen rato hasta que el Espíritu Santo me da dirección. Entonces, mientras yo estoy orando en lenguas, el Espíritu Santo me va poniendo un mapa. Yo veo mapas, veo organigramas, veo las cosas como están sucediendo en un mapa, en un organigrama. Y así es como yo empiezo a orar. No lo veo todo en un principio y cuando empiezo a orar el Espíritu Santo me da más, me empieza a dar imágenes. El Espíritu Santo te puede dar imágenes, me da imágenes de personas, de lugares. Veo nombres escritos sobre las personas, veo nombres escritos aún en la banqueta, en el pavimento, veo las cosas. El Espíritu Santo te va revelando, pero esto se necesita hacer en una relación cercana con el Espíritu Santo. Entonces, las dos claves para que nuestras oraciones sean respondidas es: uno, disponer nuestro corazón a entender. Número 2, tener un corazón humilde delante de Dios, humillarnos en la presencia de Dios, meternos en la presencia de Dios para obtener esa dirección, para humillarnos a Él, para someternos a Él. En los siguientes 2 videos vamos a ver otras 2 características, otras 2 cosas muy importantes que nos enseña la intercesión de Daniel. Recuerdo, Daniel fue un tremendo intercesor, un poderoso intercesor, y como intercesores tenemos muchísimo que aprender de Daniel. Espero que este video te haya servido, te haya gustado. Si te sirvió, si te bendijo, por favor dame like. Y muchas gracias por sus comentarios. Si tienes alguna pregunta de esto, no dudes en mandármela en mis redes sociales, o aquí también puedes hacerlo. Y gracias por ver este video.